Comenzamos con el primero de los vídeos dedicado a las distancias. Y vamos a empezar por la distancia más sencilla, la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es el módulo del vector AB. Por tanto, va a ser, si el primer punto es x1 y 1 z1, y el segundo punto es x2 y 2 z2, va a ser la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos el punto 1, 2, 3 y el punto 0, 1, 5, pues la distancia entre A y B va a ser la raíz cuadrada de 0 menos 1 al cuadrado más 1 menos 2 al cuadrado más 5 menos 3 al cuadrado. O sea, 1 más 1, 2, más 4, 6. Raíz cuadrada de 6, unidades de longitud. Un poquito más complicado es el cálculo de la distancia de un punto en la recta. Para empezar, tenemos que definir qué entendemos por la distancia de un punto en la recta. La distancia de un punto en la recta, de este punto P que tenemos aquí a esta recta R, se define como la distancia de este punto P a este punto P', siendo P' el punto, la proyección del punto P sobre la recta P'. ¿De acuerdo? Este punto P' va a ser muy útil porque nos va a servir para calcular la distancia del punto a la recta, nos va a servir también para obtener el punto simétrico de P con respecto a la recta R y también nos va a permitir calcular la ecuación de una recta perpendicular a otra, a la recta R que pase por P. Luego hablaremos de este tema. Y esta distancia la podemos calcular de tres maneras distintas. La que a mí más me gusta, que es usando geometría solo, otra segunda manera, que es usando el producto escalar, y otra tercera manera, que es usando el producto vectorial. Cada cual luego puede escoger la que quiera. Aunque si lo que queremos es calcular el punto simétrico o la perpendicular, tendremos que usar la primera forma. Bueno, pues la primera forma es muy sencilla. Si yo tengo aquí el punto P, que es exterior a la recta, y tengo aquí la recta, para encontrar el punto P', lo que vamos a hacer es trazamos un plano que es perpendicular a la recta y que pase por el punto P. Y ahora el punto de corte entre el plano y la recta es el punto P'. Y además la distancia del punto P a la recta R es la misma que la distancia del punto P a punto P'. A este punto P' hay autores que le llaman el punto de enfrente porque está justo en el pie de la perpendicular. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular la distancia del punto P 0, 1, 3 a la recta de ecuaciones x igual a 1 más 2t igual a t y z igual a menos 2 menos t. El vector director de esta recta es el vector 2, 1, menos 1, que va a coincidir con el vector normal del plano, porque la recta y el plano son perpendiculares. Eso quiere decir que el plano va a ser de ecuación 2x más y menos z más una cantidad d que tendremos que determinar igual a 0. ¿Cómo vamos a determinar la cantidad d? Pues sabiendo que el plano tiene que pasar por el punto P, por el punto 0, 1, 3. Es decir, que si sustituimos la x por 0, la y por 1 y la z por 3, vamos a calcular d. Me queda 1 menos 3 más d igual a 0 y d sería 2. Entonces el plano que buscamos es el plano 2x más y menos z más 2 igual a 0. El siguiente paso es buscar el punto de enfrente. El punto de enfrente, P', hemos dicho que es la intersección entre el plano y la recta. Si recordáis cómo se calculaba la intersección entre un plano y una recta, lo único que teníamos que hacer era sustituir la recta en la ecuación del plano, que es lo que hemos hecho aquí. Resolviendo esta ecuación sale t igual a menos 1 y si retornamos con ese valor de t a la ecuación de la recta y sustituimos la t por menos 1, nos sale el punto P'. El punto P' es entonces el punto menos 1, menos 1, menos 1. Y entonces ahora ya la distancia del punto P a la recta R es la misma que la distancia entre el punto P y el punto P'. Entonces fijaos, tenemos aquí el punto P' y tenemos aquí el punto P. Lo único que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de menos 1 menos 0 al cuadrado más menos 1 menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 3 al cuadrado. Y esa distancia sale raíz de 21 unidades de longitud. Vamos a ver ahora el método con el producto escalar.
Vale, pues antes de ver el método con el producto escalar y con el producto vectorial, vamos a ver, como os he dicho antes, cómo se calcula el simétrico de un punto con respecto a una recta. La parte primera del razonamiento es exactamente la misma que la parte que hemos hecho en el ejercicio anterior, es decir, calculamos un plano que sea perpendicular a la recta que pasa por el punto y calculamos también el punto de enfrente, el punto de intersección entre la recta que me dan y el plano que yo he calculado. Una vez que tengo ese punto, el punto de enfrente, el menos 1, menos 1, menos 1, este punto es el punto medio entre P y su simétrico. Si al simétrico le llamamos X y Z, tendremos que menos 1, menos 1, menos 1 es 0 más X partido por 2, 1 más Y partido por 2 y 3 más Z partido por 2. Y despejando X, y Z, pues tenemos que el punto simétrico es el menos 2, menos 3, menos 5. También es muy interesante saber cómo se calcula la ecuación de una recta perpendicular a otra. Podríais pensar que, como sabéis el punto y sabéis el vector de esta recta, cogiendo cualquier otro vector que sea perpendicular a este, ya tendríamos la solución. Pero quiero que os fijéis que en ese caso lo más probable es que la recta que vosotros calculéis no corte a la recta, se corte con la recta que nosotros tenemos. Darle en el espacio una recta con otra recta es relativamente complicado. Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos un plano que es muchísimo más grande, le damos seguro a la recta, calculamos el punto P' y ya simplemente es la recta que pasa por dos puntos. Entonces el razonamiento otra vez es el mismo que en todos los apartados anteriores. Calculamos el plano que es perpendicular a la recta y que pasa por el punto, calculamos el punto de corte entre el plano y la recta y una vez que tenemos ese punto, la recta perpendicular a R que pasa por P es la recta que pasa por P y P'. Su vector director va a ser el vector PP', que sería menos 1, menos 2, menos 4, y la ecuación, una vez que sé el vector, puedo usar cualquiera de los dos puntos, o el punto P o el punto P'. Yo en esta ocasión he utilizado el punto P, que es 0, 1, 3, entonces sería 0 menos T, 1 menos 2T y 3 menos 4T. Ahora sí, vamos a ver cómo calculamos la distancia de un punto a una recta utilizando el producto escalar. Para eso lo que vamos a hacer es coger un punto genérico de la recta R. Cuando digo un punto genérico, quiero decir que R yo lo voy a poner con el parámetro. R a lo mejor es 1 más T, 2 menos T y 3 menos T. De manera que el vector RP sea variable. Y ahora mi planteamiento es el siguiente. Yo quiero que el vector RP, este vector que veis aquí, sea perpendicular al vector director de la recta, el vector U. Entonces el producto escalar del vector RP por U es 0. Esto me va a generar una ecuación en T. Cuando encuentre T voy a encontrar el punto P', y una vez que tenga el punto P', ya calculo la distancia. Vamos a verlo en un ejemplo. Si yo quiero calcular la distancia de P a la recta R, cojo un punto genérico R y como os he dicho, el punto genérico R es con el parámetro 1 más 2T, T y menos 2 menos T. Y cojo el punto P que me da. Y formo el vector variable o el vector genérico PR o RP, me da igual el orden, francamente. Porque si tanto el PR como el RP quiero que sean perpendiculares al vector director de la recta. En esta ocasión he formado el vector RP y por tanto sus coordenadas son menos 1 menos 2T, 1 menos T y 5 más T. El vector director de la recta, que sabíamos que era el 2, 1 menos 1, y entonces ahora lo que decimos es que el producto escalar del vector RP con el vector U es 0. Por tanto, 2 por 1 menos 2T más 1 por 1 menos T más menos 1 por 5 más T va a ser 0. Esta es la ecuación que hemos obtenido y despejando T en esta ecuación, calculándola, me sale T menos 1. Y por tanto me sale el punto P' el menos 1, menos 1, menos 1. Este ejemplo es el mismo de antes, entonces no tiene que salir el mismo punto P', la misma distancia, claro. La distancia del punto P a la recta R sería ya la distancia entre P y P', y aplicando la fórmula pues nos sale otra vez que esta distancia es la raíz cuadrada de 21 unidades de longitud. También podemos hacerlo con el producto vectorial.
Si escogemos un punto cualquiera de la recta, ahora no es variable, es un punto cualquiera de la recta, R. Tenemos que el vector director de la recta y el vector RP forman un paralelogramo. Y si os fijáis, la altura de ese paralelogramo va a ser la distancia del punto de la recta. Como la altura del paralelogramo es el área dividida entre la base, pues tenemos que el área, tal y como aprendimos en el producto vectorial, es el módulo del producto vectorial del vector RP por el vector U. Y la base es el módulo del vector U. Entonces la distancia del punto en la recta sería el módulo del producto vectorial del RP por el U dividido del módulo del U, siendo P el punto que me dan y R un punto cualquiera de la recta, no importa el punto que toméis, siempre nos va a salir la misma distancia. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo el mismo punto de antes en la misma recta de antes, ahora cojo un punto cualquiera de la recta, que punto más sencillo que el 1, 0, menos 2, ya que lo tengo aquí. Entonces, si cojo como punto el 1, 0, menos 2, el vector RP me sale el menos 1, 1, 5. Y el vector director de la recta, que sé que es el 2, 1, menos 1. Entonces, la distancia del punto de la recta hemos dicho que era el módulo del producto vectorial partido del módulo del vector. Entonces me sale el módulo del vector menos 6, 9, menos 3 partido por el módulo del vector u, que es el 2, 1, menos 1. Me sale la raíz de 126 partido por 6 por la raíz de 6, que eso es también la raíz cuadrada de 21 unidades de longitud.